Queridos hermanos, ya que el Evangelio de hoy nos presenta un exorcismo, puede ser bueno recordar la enseñanza básica de nuestra Iglesia con respecto al espíritu del mal. La Iglesia reconoce que existe el espíritu, que existen espíritus rebeldes a Dios, opuestos a su causa, que estos espíritus tienen algún grado de influencia a manera de tentación o de seducción con respecto a nosotros, que no tienen un poder ilimitado. Varios santos nos han recordado que solo se peca a partir de la propia voluntad. Por ejemplo, dice Catalina de Siena: ni el demonio ni criatura alguna te puede forzar a pecar si tú no quieres. O sea que el demonio no tiene un poder ilimitado. Y para recordar otro dato, ni todos los males se pueden atribuir directamente al demonio, concretamente los errores o pecados que cometemos los seres humanos, ni tampoco podemos hacer caso omiso de su influencia nefasta. Esos son algunos de los datos más importantes con respecto a los demonios. Podemos aprender sobre la acción del mal en los evangelios, y este aprendizaje es importante porque nos ayuda a evitar peligros y nos ayuda a reconocer las huellas de aquello que se opone a Dios. Por ejemplo, nos dice aquí: presentaron a Jesús un endemoniado mudo. Esa mudez quedó rota con el exorcismo que hizo Cristo. Podemos decir que esa mudez era como una especie de mordaza. Y con ese dato uno puede relacionar muchas cosas y puede conectar muchas cosas. El uso de la palabra es uno de los dones más preciosos que nos ha dado Dios. Pero muchas personas están amordazadas por el miedo, amordazadas porque sus voces no importan, amordazadas porque creen que no vale la pena hablar. Detengámonos un momento a comentar sobre estas mordazas y sobre las personas que padecen este tipo de mudez. Yo me estoy encontrando en mi servicio como sacerdote, me estoy encontrando con que cada vez hay más jóvenes mudos. Y los papás sufren al ver la mudez de esos hijos. Por supuesto, no estoy sugiriendo que estén posesos. Estoy diciendo que la acción del mal muchas veces produce esa mudez. Esa acción no necesariamente es directa, ya lo explicamos. Pero hay muchos papás preocupados por la mudez de sus hijos. Esos hijos que no hablan, que se encierran, que se meten en su mundo, que viven en una pantalla, que son adictos a videojuegos, que solo conversan y como en clave entre ellos. Esos hijos a los que la mamá les pregunta: ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te fue? Bien. Y esa es toda la conversación de la tarde. Hay una mudez, hay una conversación rota. Hay un puente que se ha perdido entre muchos padres e hijos. Y es un hecho espantoso, porque detrás de esa mudez puede venir cualquier cosa.
Hace unos años conocí el caso de unos papás que no tenían ni idea en qué estaba metida su hija, que era una preadolescente, por ahí como unos 12, 13 años. La niña vivía metida en internet en una cantidad de páginas para adelgazar. Y los papás sí notaban que ella estaba demasiado delgada. Para hacer la historia corta, esta muchacha estaba desarrollando una anorexia con unas características psicológicas, psiquiátricas brutales, con un daño que en buena parte quedó permanente en su cuerpo, y ella callada, encerrada en su mundo. Cualquier cosa puede estar sucediendo cuando una persona se encierra. Es muy peligroso. Tengo una sobrina a la que le sucedió esto, que un compañero de ella, un muchacho que parecía normal, un día no llegó a clase, averiguan, se suicidó. Era un muchacho normal. No hay que confundir la mudez con el silencio, que es un tema muy diferente. Con la ayuda de Dios algo diremos sobre eso un poco más adelante. Esta mudez que produce el mal, y a veces directamente el espíritu del mal, es, repito, como una mordaza. Amarra a la persona, la encierra en su tristeza, en su rabia, en su resentimiento. ¿No les parece a ustedes que mucho del vandalismo que estamos viendo en las noticias es como una manera de gritar? Es una manera de sacar un odio que está cocinado ahí hace mucho tiempo. Aquí en Colombia tuvimos un conato de esa violencia por un hecho muy lamentable en Bucaramanga. Y sabemos lo que ya ha sucedido durante días y días en Francia. Esa rabia, ese odio, ese afán de destruirlo, de quemarlo todo, muchas veces es lo que se ha ido cocinando en una persona que no habló porque siente que no tiene sentido hablar, porque considera que no va a ser escuchada, porque mucha gente, como pasó en la época de los paros, y de lo que se llama eufemísticamente el estallido social en Colombia. Mucha gente consideraba esto no es de hablar, esto es de reventar las estaciones de Transmilenio, esto es de incendiar el mundo. Eso es lo que está detrás de esa mudez. Está también la mudez de las víctimas. Por ejemplo, las víctimas de abuso. Es terrible la mudez de un niño o de una niña que ha sido abusada. He tenido ocasión de servir modestamente, humildemente y como parte de un equipo a personas que han sido abusadas. Y el común denominador de la persona abusada es que el abusador necesita que la cosa no se sepa. Y entonces esto realmente uno siente que es como satánico, cuando les hablan así a las niñas pequeñas y le dicen, mira, si hablas, nadie te va a creer. Y hay chiquitas que han estado esclavizadas, dejando en su corazón huellas y heridas brutales, salvajes. Y todo empezó por una mudez. Si hablas, nadie te va a creer. Si hablas, te voy a hacer daño. Si hablas, voy a matar a tu papá. Cosas como esas. Y hay un componente adicional en esta mudez de los niños abusados. Y es que yo he conocido, en mi servicio, he conocido por lo menos dos casos, que ya me parecen muchos, de niñas que le dijeron a la mamá, mire, me está pasando esto. Yo no quiero ir a la casa de tal primo, yo no quiero ir a la casa de tal tío. Y las mamás le han respondido, las propias mamás le han respondido a las niñas, ¿usted por qué se inventa esas porquerías, hija? ¿De dónde saca eso? No les creen. Y así hay muchachitas que han pasado
también pasa en algunos chicos, pero es más de mujeres, que han pasado años en una mudez horrible. Hay que recordar también la mudez del anciano que siente que su vida no le importa a nadie. El anciano, la abuelita que se cansó de ver malas caras, porque cada vez que iba a empezar a hablar, le hacían cara de otra vez, la misma historia, ¿vas a repetir lo mismo? En la mudez de muchos ancianos hay un deseo de muerte, que lamentablemente va cobrando más y más víctimas con el tema de la eutanasia. Y para cerrar un poco estos ejemplos de mudez, no se nos olviden aquellos que son asesinados sin poder defenderse, los que no tienen voz. Por ejemplo, los niños no nacidos. No se nos olviden. Para que no tengan la menor esperanza de defenderse, a matarlos. Son silenciados radicalmente. Y de nuevo, yo veo una huella prácticamente diabólica en eso. Silenciados, no se habla nada de ellos. Se les ha quitado su dignidad de personas, se les ha arrancado toda su humanidad. En las discusiones con personas que favorecen el aborto, siempre aparece, pero es que la mujer, es que la libertad de la mujer, la autonomía de la mujer, la mujer. Y mi respuesta siempre es, ¿y qué me dices de las mujeres asesinadas, las mujeres abortadas? ¿Ellas no son mujeres también? Por no hablar, por supuesto, también de los bebecitos, varones. Esa también es mudez. Entonces es claro que hay un intento del mal, y no es herejía atribuirlo en principio al espíritu del mal. Hay un intento del mal para amordazarnos, porque es una manera de aprisionarnos. En una escala más pequeña, pero no menos importante, eso puede pasar también en la vida religiosa, en la vida consagrada. Todos los que hemos tomado este camino por bondad de Dios, todos encontramos dificultades, tentaciones, caídas. Todos estamos en proceso de conversión. Como decíamos ayer, estamos como obras en construcción, todos. Y por eso podríamos decir que lo natural, lo esperable, es que tengas dificultades. Hermano, que estás en formación, y quiero que todos estamos en formación, lo esperable, lo normal es que tengas dificultades. Eso es lo normal. Y muchas de esas dificultades, la inmensa mayoría de esas dificultades se pueden superar. Muchas de esas dificultades se pueden superar. Pero hay que hablar. Hay que hablar. No podemos darle oportunidad al enemigo de que nos amordace. Pero esa tentación también existe entre seminaristas, frailes, monjes, monjas. Existe esa tentación de encerrarse, de esto lo resuelvo yo, que no se den cuenta, que no se den cuenta. Hay que superar en el nombre de Cristo y por el poder de Cristo. Hay que romper esa mudez. La mayor parte de los sacerdotes, sobre todo de cierta edad, ya hemos escuchado de todo. No se van a escandalizar. Los buenos sacerdotes, los buenos directores espirituales no se van a escandalizar de nada que tú digas, pero hay que hablar. Me está pasando esto, me siento inseguro con esto, estoy tentado de esto, estoy cansado de esto, no sé cómo resolver esto. Eso es lo normal. Es lo normal, pedir ayuda es lo normal, pero es que el enemigo quiere que no pidas ayuda. El enemigo quiere que estés aprisionado, el enemigo quiere que te encarceles. Porque ahí aislado, encarcelado,
es mucho más fácil acabar contigo. Jesucristo echó al demonio y el mudo habló. El mudo habló. Se venció esa mordaza. Se rompió ese hechizo, se rompió eso. Y se logró la victoria. ¿Cuál es la diferencia entre la mudez y el silencio? Ayer en alguna de las conferencias ponderábamos mucho la gracia del silencio. Pero es que hay distintos tipos de silencio. Hay un silencio forzado, que es el de la mudez esta de la que hemos venido hablando en esta homilía. Ese es un silencio forzado por el miedo, por las demás cosas que he dicho. Ese silencio forzado no es el que nos interesa, ni es el que trae cercanía con Dios y crecimiento en Dios. Hay otro silencio, ustedes dirán que yo estoy obsesionado con el budismo. Hay otro silencio que es el silencio budista, que es como una especie de culto a la nada, que desaparezca toda sensación. Buda lo dijo claramente, la palabra Buda quiere decir iluminado. Ese hombre se llamaba Siddhartha Gautama. Él lo dijo claramente, el propósito del budismo es muy claro, es evitar el sufrimiento, y para evitar el sufrimiento hay que evitar sentir y hay que evitar necesitar. Entonces todo el trabajo del budismo es ese, que no sientas y que no necesites, ese es el budismo. Y por eso el verdadero budismo, porque hay que tener en cuenta que se vende un budismo así para consumo de masas, un budismo light, que es el que más se vende en Occidente. Pero el verdadero budismo tiene un camino ascético absolutamente salvaje, absolutamente brutal, porque de lo que se trata es de llegar a un camino en el que la persona prácticamente no sienta hambre, no sienta sueño, no sienta nada. Entonces hay un silencio, el silencio budista, que es el silencio que busca la nada. Llevamos dos, el silencio forzado, que es el que aparece en este evangelio, y del que hemos dado tantos ejemplos, y luego el silencio budista. En tercer lugar, tenemos el silencio monástico, el de Benito, el de Juan de la Cruz, el de Bernardo, el de San Juan Clímaco. El silencio monástico se caracteriza porque es un silencio de escucha, un silencio de escucha y de acogida. El silencio de la mordaza, que es el silencio forzado, es la persona que en el fondo quisiera hablar, pero siente que no puede o que no vale la pena. El silencio budista es una aventura demencial que corre hacia la nada. El silencio monástico cristiano es acogida, es escucha. Tiene siempre por referencia a la Santísima Virgen. Como ella, el silencio monástico se abre a la palabra. Como ella es docilidad, aquí está la esclava del Señor. El silencio monástico es fecundo. El silencio forzado es muerte. El silencio budista es nada. El silencio monástico es fecundo. Tan fecundo que San Benito, la obra de San Benito, llenó de monasterios, hizo un tejido de monasterios en Europa, preservó la civilización occidental, cambió la vida de millones de personas con una serenidad, con una suavidad, porque los monasterios eran faros de luz, de moral, de enseñanza, de crecimiento, incluso de tecnología. Así que el silencio monástico es acogida, es escucha, es bendición, es obediencia, es docilidad, es fecundidad. Eso para que no nos confundamos.
Después de sucedido el milagro, las reacciones son diversas. Unos se llenan de admiración, jamás se ha visto en Israel cosa parecida. Otros se llenan de blasfemias. ¿Cómo se les ocurre a esos fariseos decir tal barbaridad? ¿Cómo se les ocurre decir que Cristo expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios? Sorprendentemente, mis hermanos, ese comentario de los fariseos nos devuelve al tema de la mudez. A ver, que Dios me ayude para poder explicarme. ¿Cómo llegan los fariseos a decir eso? Es una cosa tan absurda. Jesús está dedicado a sanar. Jesús está dedicado a levantar de su dolor, de su soledad, de su enfermedad a tantas personas. ¿Por qué dicen lo que dicen? Los fariseos tenían una manera muy peculiar de ver a Dios. Más concretamente de ver la alianza con Dios. Los fariseos miraban la alianza con Dios como una especie de contrato a partes iguales. Si se presenta un problema de tubería y se contrata a un plomero experto y se acuerda un precio para que arregle el problema de las filtraciones, ese es un contrato. Él tiene que hacer algo, que es reparar el problema de la tubería. Nosotros tenemos que hacer algo, pagarle. Pero va de lado y lado. Así miraban la religión, así miraban la alianza los fariseos. Esto va de lado y lado. Si nosotros cumplimos todo lo que dice la ley, es decir, si hacemos lo que manda nuestra parte del contrato, entonces Dios hará su parte del contrato. Y la parte del contrato de Dios es bendición, prosperidad, abundancia. Que se vayan esos romanos por donde vinieron, que se larguen esos paganos, invasores, incircuncisos, lárguense de aquí, que dejen la vida en paz y que vuelvan los buenos tiempos, esos tiempos que canta el Salmo 147. El Señor ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina, o sea, con lo más exquisito. Queremos ya una vida buena, tranquila, próspera, feliz, abundante. Pero para que Dios nos dé toda esa prosperidad y esa abundancia, hay que cumplir el contrato, hay que hacer lo que debemos hacer. Hay que cumplir nuestra parte. Esos son los fariseos. Bueno, que uno quiera obedecerle a Dios es algo pues muy correcto, es algo muy bueno. ¿Qué tal que dijéramos lo contrario? El problema de la visión farisea es que achicaban a Dios. ¿En qué sentido? Achicaban a Dios porque consideraban que Dios era tan pequeño en su bondad, tan pequeño en su misericordia, que si nosotros le fallábamos, Él ya no tenía más que hacer con nosotros. Y precisamente lo que muestra Cristo, lo grandioso que muestra Cristo, es que a nosotros, los que hemos fallado tantas veces, Dios todavía nos tiene una propuesta de salvación y de amor. Es decir, que Dios es más grande. Como decía San León Magno, mira que tienes mejor Dios de lo que pensabas. La idea farisea termina achicando a Dios, reduciendo a Dios al tamaño de lo que alcance nuestra voluntad. Como ellos estaban tan convencidos de eso, y como ellos sabían que Dios había sellado alianza con todo el pueblo, entonces desde la perspectiva de los fariseos solo había una manera de que cambiara la suerte de Israel.
La única manera de que esto cambie es que todo el mundo tiene que hacerle caso a la ley. Y por eso había esa simbiosis, había esa especie de pacto entre fariseos y escribas. La mayor parte de los fariseos no tenían tanta instrucción. Ahí los que mandaban la parada eran los escribas. Los escribas conocían muy bien la ley. Entonces había una simbiosis, entre escribas y fariseos, porque a los escribas les encantaba tener discípulos, como a toda persona que dé clases, y a los fariseos les encantaba estar con los escribas, porque los escribas mostraban qué era lo que había que hacer. Entonces esa especie de equipo de fariseos y escribas eran los que le querían decir a todo el pueblo: hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, todo el mundo a cumplir la alianza. Por supuesto, las exigencias que ellos ponían no solamente eran las de la ley de Moisés, sino que iban todavía más allá de la ley de Moisés, porque añadían una cantidad de interpretaciones que son las que Cristo llamaba tradiciones humanas. Entonces ahí es donde ellos liaban cargas pesadas, imposibles de llevar, y ellos no las cumplían. Por eso Cristo los llama tantas veces hipócritas. Ellos no cumplían eso. Más bien eran hábiles con la lengua, eran hábiles para darle vueltas a la ley y encontrar la manera de no obedecer la ley y sin embargo quedar bien. El ejemplo típico es que Moisés mandó que tienes que cuidar a tu padre, a tu madre, en su ancianidad. Y entonces los fariseos se inventaron el asunto del corbán. La palabra corbán significa la ofrenda de lo que tú entregas voluntariamente a Dios y para el servicio de Dios. Entonces mire, para que usted vea la astucia farisea y la hipocresía farisea. Entonces decían ellos al papá o a la mamá: papá, con lo que yo pudiera ayudarte, ya no lo tengo porque es corbán, está dedicado al Señor. Y efectivamente, le habían entregado al Señor toda su fortuna. Pero mientras se hacía efectiva esa entrega, ellos seguían administrando lo suyo. Entonces, está dedicado a Dios, pero lo administro yo, pero como está dedicado a Dios, no te puedo ayudar a ti, papá. Esos eran los fariseos. Es decir, encontrando leguleyadas, encontrando la trampa en la ley, porque ponían un nivel tan absurdo de exigencia, tan ridículo y tan inhumano de exigencia, que ni ellos mismos podían cumplir eso. Pero lo que quiero destacar en el caso de los fariseos es que ellos consideraban que todo el pueblo tenía que obedecer, porque como la alianza fue con todo el pueblo tenía que obedecer. Y tenía que obedecer la ley, y obedecer la ley significaba obedecerlos a ellos. En ese contexto aparece Jesús de Nazaret, que habla del tema que a ellos más les interesaba, es decir, el reino de Dios. Jesucristo está hablando del reino de Dios, que es el tema que más les interesaba a ellos, que Dios reine y ponga orden en este asunto. Pero resulta que Jesucristo no habla de ese cumplimiento súper estricto de la ley y de las tradiciones humanas. Resulta que Cristo habla de perdón, habla de la gracia, habla de la misericordia. Sí, Cristo habla del reino de Dios, pero habla de un modo distinto. Y es una cosa absolutamente absurda para los fariseos que Cristo sanaba a la gente sin pedirles primero otra cosa. Eso era absurdo. Que Cristo amaba sin condiciones. Ese amar sin condiciones no corresponde a la idea de contrato que tenían los fariseos, porque para ellos la religión era un contrato, para ellos la alianza era un contrato. Entonces el que está dando y repartiendo amor y sanación y milagros, el que obra como el Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, y ese es Cristo el que obra así, el que obra de esa manera y además nos enseña que obremos de esa manera, pues está contradiciendo todo lo que decían los fariseos. Entonces los fariseos se quedaban perplejos delante de Cristo. O sea, por una parte no se puede negar que hace milagros, o sea que hay algo absolutamente sobrenatural. No se puede negar que hay milagros. Pero por otra parte, este tipo no está predicando lo que debería estar predicando,
que es el cumplimiento estricto del contrato. Entonces, sí hay cosas sobrenaturales, pero esta no puede ser de Dios porque no enseña la ley como es. Si no es de Dios y hace cosas sobrenaturales, tiene que ser el demonio. Esa fue la razón por la que ellos llegaron a la blasfemia de decir que Cristo obraba en nombre del demonio. ¿Qué tiene que ver eso con la mudez? Pues es que la mudez empieza con la sordera. El que no oye, no habla. Acuérdate que hay otro pasaje en Marcos capítulo 8. Hay otro pasaje de un sordo que a duras penas, dice, podía hablar. El que no oye, no habla. Los fariseos no oían. Propiamente ellos no estaban mudos. Hablaban muchísimo. Mudos no estaban, pero estaban sordos. Estaban sordos porque estaban encarcelados. Así como existe la cárcel de la mudez, existe la cárcel de la sordera. Ellos estaban encarcelados, solo se oían a sí mismos. Y como solo se oían a sí mismos, solo repetían una y otra vez las mismas palabras, las mismas condenas, la misma arrogancia. O sea que en la práctica sí eran mudos. ¿En qué sentido? Algunos de nosotros hemos conocido personas que por algún daño mental, psiquiátrico, alguna cuestión cerebral, repiten sonidos todo el día, el mismo sonido. Esos eran los fariseos. Es como una mudez. Es la mudez de la sordera, es la mudez del que no escucha la palabra. Se habían blindado de tal manera frente a la palabra de Dios, se habían blindado tanto que solamente repetían su mismo discurso todo el tiempo, como esos enfermitos que siempre repiten el mismo sonido. Cristo les dijo, eso está en el Evangelio de Juan, Cristo les habló de ese blindaje, les dijo, mis palabras no entran en ustedes, no entran, están blindados. O sea que ahí tiene que ver también el tema de la mudez. Y también esa es una forma de mudez. La persona que no oye a nadie, que solo se oye a sí mismo y que empieza a repetir siempre lo mismo suyo. ¿Cómo se rompe todo esto? Pues por el poder de Cristo. Y ese poder de Cristo se manifiesta especialmente en la misericordia que aparece al final del pasaje de hoy. Se compadecía. La compasión rompe la sordera. La compasión rompe la mudez. La compasión rompe cadenas, la compasión rompe abusos. La compasión libera. Entonces ten compasión de ti mismo, ten compasión de tu propia historia y abre tu corazón a una buena confesión, a un buen diálogo. Mi realidad es esta, mi dolor es este, mi problema es este. Apiádate de ti mismo y habla así. Y apiádate de tu prójimo para tenderle una mano, para escuchar. Papa Francisco insiste mucho en la misericordia de escuchar, de detenerse, de oír al otro. Ese poder del amor que palpita en Cristo es el poder que libera, es el poder que rompe las ataduras, es el poder que abre las prisiones.